Queridas hermanas y hermanos, ya en otras ocasiones hemos comentado que la fe nos permite ver lo que aún no llega y más aún, preparar lo que aún no llega. No solamente ver lo que no llega, sino también prepararlo. Y un ejemplo de esto es lo que hacen ustedes por la noche con la ropa o los útiles de sus hijos o con su propia ropa. ¿Por qué preparan la ropa y los útiles si el mañana todavía no llega? Pues porque ustedes tienen fe en que va a llegar, en que van a estar vivos y podrán levantarse para vivir el día. Si esperaran a que llegara el día para creer que ya llegó, tendrían que preparar las cosas de última hora. De esa manera, comprendemos que la fe no es solo algo pasivo, sino algo que nos lleva a ser activos. Lo malo de la fe es que no solo puede tener efectos positivos, sino también negativos. Dicho de otra manera, hay una fe que no ayuda, hay una fe que estorba. ¿Y por qué digo esto? Porque de acuerdo a lo que creemos, así actuamos. Fíjense, de acuerdo a lo que creemos, así actuamos. Un ejemplo de una fe negativa es la baja estima que hace creer a las personas que no valen, que no importan, que no son capaces de hacer las cosas, que merecen lo peor. Y al creer esto, estas personas, al tener esa fe en su parte negativa y no en su parte positiva, estas personas se boicotean, se ponen el pie, obteniendo pésimos resultados. Otra fe negativa es creer en forma incompleta. Creer en Dios, pero creer que solo a Él le toca hacer todo, como si Él fuera una especie de genio de la lámpara que cumple deseos, mientras que nosotros no movemos ni un solo dedo. Este tipo de fe es la que se refleja en la primera lectura, en donde hemos escuchado que se le reprocha a Dios por los males que hay en el mundo, como si Dios fuera responsable de la maldad humana y no más bien cada ser humano por utilizar mal su libertad. Por eso cuentan una historia en la que un joven, al ver la guerra, la violencia, la falta de respeto a la naturaleza, los abortos y la injusticia, se dirige a Dios y le dice: ¿por qué no haces algo ante todo esto? Y Dios le responde: ya hice algo. A lo que el joven le pregunta: ¿qué? Y Dios le dice: te mandé a ti al mundo. Con esto queda claro que no debemos pensar que todo le toca a Dios. Dicho de otra manera y en forma popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Otra fe negativa es exactamente el otro extremo. Creer que solo a nosotros nos toca hacer las cosas y por lo tanto hacemos a un lado a Dios. Y un ejemplo más de fe negativa es la de quienes tienen fe. ¿Pero en qué tienen fe? En piedras, en cuarzos, en amuletos, en el tarot, etcétera, dándoles un poder que no tienen, como si estos elementos fueran dioses. Y al no tener una fe correcta, estas personas no pueden tener buenos resultados, porque están esperando que la magia les resuelva los problemas y por supuesto que se van a quedar esperando porque la magia no resuelve este tipo de cosas. El Evangelio de este domingo comienza con una petición concreta de los apóstoles a Jesús: aumentanos la fe. Y esta petición se da en un contexto en que Jesús previene a sus discípulos de no ser ocasión de pecado o tropiezo para los pequeños y de haber dado algunas recomendaciones sobre el perdón. Si recordamos lo que hemos escuchado de Jesús en los domingos anteriores, podemos ver a Jesús dedicado de tiempo completo a instruir a sus discípulos. Les advierte sobre la seriedad y los riesgos de seguirlo. Les enseña a orar. Los previene contra la hipocresía y la levadura de los fariseos. Les advierte sobre el peligro de las riquezas y les insiste en la misericordia y el perdón.
De tal manera que muchas han sido las recomendaciones y exigencias de Jesús a sus discípulos desde que tomó la determinación de ir a Jerusalén para morir por la humanidad. Las exigencias que implican seguir a Jesús, se habrán dado cuenta, no son fáciles. Y por eso, aceptando su limitación, sus pocos recursos y sintiéndose un tanto incapaces para seguirlo, los discípulos le hacen la petición que acabamos de escuchar: aumentanos la fe, porque no es fácil seguirte. Y es que para hacer las cosas lo primero que tenemos que tener es fe en que podemos hacerlas. Sin la fe no se puede lograr nada. Fíjense, los apóstoles no le piden a Jesús más conocimientos, porque lo que Jesús exige de ellos les ha quedado claro. Ahora ellos piden fe. Con esto, el Evangelio nos enseña que no es en los conocimientos en donde está la salvación. Y de hecho, tenemos el ejemplo de algunas personas que han estudiado mucho Biblia o teología y sin embargo se quedan en el puro conocimiento y no pasan a la acción. Y en cambio, conocemos personas que apenas conocen lo básico del catecismo, los 10 mandamientos y algunas otras cosas de la Biblia, pero gracias a su gran fe hacen grandes cosas. Aumenta nuestra fe, es la petición de los apóstoles. Lo curioso es que Jesús no responde a su petición de manera directa, sino con una comparación. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate del mar, y los obedecería. Lo que quiere decir Jesús es que el asunto de fondo no es tener más o menos fe, sino tener una fe firme, aunque ésta sea pequeña. Dios quiere de nosotros una fe comprometida, una fe puesta en práctica. Y para ejemplificar esto, utiliza la imagen del criado laborioso que cumple su jornada de trabajo. Este sirviente, este siervo, cree en que su patrón le está dando lo mejor, en que su patrón no lo está explotando, en que lo que le pide su patrón es justo y que además el patrón le da una recompensa por hacer las cosas. No es un capataz, no es alguien que lo quiera destruir. Y precisamente por eso Jesús utiliza esta imagen donde el sirviente se tiene que sentir contento de servir. La fe no es solo un don de Dios, implica también trabajo, esfuerzo para hacerla crecer, para enriquecerla. Así como se aprende a amar poniendo en práctica el amor y ejercitándolo, la fe se aumenta o fortalece al ponerla en práctica, al hacer todo aquello que Jesús ha enseñado con su vida. Y subraya Jesús: ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido el amo con el siervo porque éste hizo el bien? ¿Porque éste cumplió con su obligación? En estas palabras de Jesús hay una invitación a hacer las cosas con el gusto de servir, con humildad, sin esperar nada a cambio. Por eso Jesús termina diciendo: cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten cuando hacen las cosas bien? ¿Cómo se sienten cuando hacen el bien a los demás? ¿Bien? De tal manera que no se necesita una recompensa extra. Ya se siente uno contento por haber hecho el bien, por haber hecho las cosas bien. Finalmente, cuando Jesús menciona que con la fe se pueden mover grandes árboles y hacer que sigan teniendo vida en el mar, no nos está invitando a mover árboles, sino a mover personas, culturas o sociedades que están enraizadas en el egoísmo, y a que aquellos terrenos, lugares o personas que pudieran ser salobres o inadecuados para dar vida, se conviertan en lugares o personas fértiles para dar amor. Concluyo diciendo que el mes de octubre
siempre ha sido dedicado a las misiones y a orar y a pensar en todos aquellos misioneros que con fe salen de sus casas, de su tierra, para mover las conciencias y el mundo con su predicación. Que siempre, pero especialmente este mes, no falte nuestra oración por las misioneras y misioneros para que ayuden a que quienes no tienen fe la reciban como don de Dios y que quienes la tienen la conserven y aumenten. También octubre es el mes del Rosario. ¿Saben por qué? Porque el 7 de octubre de 1571 los musulmanes en el Golfo de Lepanto, Grecia, estaban listos para invadir y conquistar Europa y destruir la fe cristiana. Y aunque tenían muchas más naves que el ejército cristiano, los cristianos, antes de iniciar la batalla, rezaron el rosario y milagrosamente el viento sopló fuertemente sobre las velas de sus barcos, dándoles velocidad y permitiendo que ganaran la batalla. Aquel 7 de octubre fue el momento en que Miguel de Cervantes Saavedra fue herido en su brazo y ya no lo pudo mover. Por eso se le llamó el Manco de Lepanto, pero él también, haciendo oración, logró que no le amputaran el brazo. El 7 de octubre es el Día de la Virgen del Rosario, pero se invita a los fieles a rezarlo todo el mes en forma individual, en familia o en grupo. Así que podemos rezarlo pidiendo fe para nosotros, para nuestros seres queridos y para todo el mundo. Y una última palabra para todas las personas que llevan el nombre de Francisco, Francisca. ¿Por qué? Pues porque acaba de pasar su fiesta y San Francisco es uno de los grandes santos de la Iglesia que nos enseña a tener alegría en el servir, en el dar y poner nuestro corazón en la riqueza más importante que es Dios.